Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas experimentan en silencio en sus relaciones, pero casi nadie entiende del todo. ¿Qué suele hacer una mujer cuando un hombre deja de hablarle o reduce el contacto de forma repentina? Y no se trata de juegos ni de manipulación, sino de la psicología emocional que se activa cuando una conexión cambia de manera brusca. Bienvenido a este espacio, gracias por estar aquí. Te hablo desde una perspectiva profesional, como terapeuta que ha trabajado durante años con dinámicas de pareja. Sin mencionar nombres ni historias específicas por confidencialidad, he visto un patrón repetirse muchas veces. Cuando el silencio aparece, no siempre significa indiferencia. A veces activa una reacción interna mucho más compleja de lo que la gente imagina. Lo primero que debes entender es que el silencio no se interpreta de una sola forma. Para algunas personas puede sentirse como rechazo, para otras como una prueba emocional y para otras como una pérdida repentina de control sobre algo que creían estable. En terapia, esto se traduce en una mezcla de ansiedad, curiosidad y necesidad de entender que cambió. En muchos casos, he observado que cuando un hombre deja de buscar contacto, la otra persona empieza a revisar mentalmente la relación, buscando errores, señales o momentos que expliquen ese cambio. Es como si la mente intentara llenar el vacío con respuestas rápidas, incluso si no son correctas. También hay una reacción emocional importante, el orgullo. No siempre se muestra de forma directa, pero puede influir en cómo alguien decide actuar después. Algunas personas se acercan de nuevo, otras se alejan para protegerse y otras simplemente observan en silencio esperando una señal clara. Lo interesante es que el silencio no solo afecta a quien lo recibe, también transforma la dinámica completa de la relación. Lo que antes era automático se vuelve incierto, y en esa incertidumbre es donde aparecen las verdaderas emociones, sin filtros. Así que en este video vamos a explorar paso a paso qué ocurre realmente en la mente y en el comportamiento cuando el contacto se rompe y por qué ese momento dice mucho más de una relación de lo que la mayoría cree. 1. La reacción inicial al silencio inesperado. Cuando hablamos de la reacción inicial al silencio inesperado en una relación, no estamos hablando de un simple momento de no hablar. Estamos hablando de un cambio emocional que el cerebro interpreta casi como una interrupción brusca de algo que ya se había vuelto familiar. En muchas relaciones, especialmente cuando existe una rutina de contacto constante, el silencio no llega como algo neutral. Llega como un choque interno que activa preguntas inmediatas. Desde mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, he visto que el primer impacto no es racional, es completamente emocional. La persona no se detiene a pensar, quizás está ocupado o quizás necesita espacio. Lo primero que ocurre es una sensación de vacío que no tiene explicación clara en ese instante. Es como si la mente intentara recalibrar la realidad en segundos. He trabajado con personas que describen ese momento como una especie de desconexión invisible, donde el teléfono deja de representar solo un objeto y empieza a representar una expectativa emocional que no se está cumpliendo. Y ahí es donde empieza el ruido interno. La mente comienza a revisar los últimos mensajes, las últimas conversaciones, los últimos gestos, buscando una razón concreta para justificar el cambio repentino. Lo interesante es que en ese punto no importa si la relación era estable o inestable, el silencio tiene el mismo efecto inicial. Genera incertidumbre. Y la incertidumbre, psicológicamente, es uno de los estados más incómodos para cualquier ser humano en una relación afectiva. He visto casos donde incluso personas emocionalmente seguras empiezan a cuestionarse a sí mismas en ese momento, no porque haya evidencia real de un problema, sino porque el cerebro odia los vacíos de información. En ese espacio vacío, la imaginación empieza a trabajar más rápido que la lógica. Algunos empiezan a pensar que hicieron algo mal, otros creen que algo externo está pasando y otros simplemente sienten una incomodidad difícil de explicar. Pero lo más importante que he aprendido en terapia es que este primer momento dice más sobre la necesidad de conexión que sobre la realidad de la relación.
No es una reacción estratégica ni consciente, es una reacción humana básica al cambio repentino en un vínculo emocional. Y aquí es donde muchas personas cometen su primer error. Intentan llenar ese vacío de inmediato con mensajes, llamadas o suposiciones sin darse cuenta de que en realidad están reaccionando al malestar interno, no a hechos concretos. Este inicio del silencio es el punto donde todo empieza a definirse, porque la forma en que una persona maneja este primer impacto emocional suele influir en todo lo que viene después en la dinámica de la relación. 2. La confusión emocional y la búsqueda de respuestas. Confusión emocional y búsqueda de respuestas no es simplemente una fase de no entender lo que está pasando. Es un proceso psicológico mucho más profundo, donde la mente intenta recuperar control cuando siente que lo ha perdido. En la dinámica de pareja, especialmente cuando hay un vínculo emocional establecido, el silencio activa una especie de necesidad interna de reconstruir la historia reciente en busca de una explicación lógica. He visto esto repetirse en muchísimas sesiones. La persona no se queda quieta, su mente empieza a trabajar más rápido de lo normal, revisando conversaciones, tonos de mensajes, tiempos de respuesta y pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Es importante que los hombres entiendan algo aquí. La confusión no es debilidad, es una reacción humana a la falta de información emocional clara. El cerebro odia los vacíos y cuando no tiene datos suficientes, los inventa. Y ahí es donde empieza el problema. En lugar de aceptar el silencio como un hecho neutro, la mente lo convierte en una historia, y esa historia casi siempre tiene una carga emocional. Algunas personas empiezan a pensar que hicieron algo mal, incluso sin evidencia real. Otras comienzan a sospechar que hay un cambio profundo en la relación, aunque no haya señales concretas. Lo que realmente está ocurriendo es un intento de recuperar estabilidad interna. Desde una perspectiva terapéutica, esto no se trata solo de la otra persona, se trata del sistema emocional que se activa dentro de uno mismo cuando una conexión importante se vuelve incierta. He acompañado a hombres que en este punto empiezan a actuar impulsivamente. Envían mensajes largos, buscan confirmación inmediata o intentan arreglar algo que todavía no está claro si está roto. Y aquí es donde muchos pierden control de la situación emocional, no porque el vínculo esté perdido, sino porque reaccionan al vacío con urgencia. Lo educativo en este punto es entender que la confusión no necesita ser resuelta de inmediato. En relaciones saludables, el silencio temporal no siempre significa distancia emocional. A veces simplemente significa espacio, pero la mente no distingue eso fácilmente en el momento. También es importante reconocer que cada persona interpreta el silencio desde su propia historia emocional. Algunos lo asocian con abandono, otros con rechazo, otros con desinterés, pero esas interpretaciones no siempre reflejan la realidad, reflejan experiencias pasadas, y cuando esas experiencias se mezclan con una situación presente, la percepción puede distorsionarse. Por eso, en terapia siempre trabajo con la idea de separar hechos de interpretaciones. El hecho es simple: hay silencio. La interpretación es lo que cada uno construye alrededor de ese silencio. Y cuando los hombres aprenden a identificar esa diferencia, dejan de reaccionar desde la ansiedad y empiezan a responder desde la claridad. Esta etapa de confusión, aunque incómoda, es también una oportunidad para observar cómo funciona la propia mente bajo presión emocional, y eso puede cambiar completamente la forma en la que alguien maneja sus relaciones en el futuro. 3. El impacto del ego y la necesidad de control. El impacto del ego y la necesidad de control en una relación es uno de los temas más delicados que observo en la práctica terapéutica, especialmente cuando hablamos de situaciones donde el contacto se reduce o desaparece de manera repentina. Cuando una persona en una relación siente que la otra deja de buscarla, el ego no siempre aparece como arrogancia, muchas veces aparece como una defensa silenciosa para proteger la autoestima. He trabajado con hombres que, en el momento en que su pareja reduce el contacto, comienzan a experimentar una especie de lucha interna entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir.
Por un lado está la emoción real de querer acercarse, de buscar claridad, de reconectar, pero por otro lado está el ego que empieza a susurrar ideas como no la busques primero o no te muestres disponible. Este conflicto interno no es superficial, es profundamente psicológico, porque el ego en este contexto no es vanidad, es una estructura de protección emocional. En relaciones donde existe apego, el ego intenta recuperar sensación de control cuando siente que la conexión ya no es estable. Y aquí es donde muchos hombres cometen errores sin darse cuenta, porque empiezan a actuar desde una necesidad de recuperar poder emocional en lugar de actuar desde claridad. He visto casos donde un hombre, al notar que su pareja en la relación se ha distanciado, decide conscientemente no escribir, no llamar, no preguntar, no porque no le importe, sino porque siente que debe mantener su valor. Pero lo que no siempre se entiende es que este tipo de decisiones, cuando vienen únicamente desde el ego, pueden crear más distancia emocional en lugar de resolver la situación. En terapia, siempre explico que el ego no está diseñado para construir conexión, está diseñado para proteger la identidad. Y cuando la identidad se siente amenazada por la incertidumbre en la relación, el ego toma el control de las decisiones. Esto puede generar un comportamiento de aparente indiferencia, cuando en realidad hay una fuerte carga emocional interna. Lo que se vuelve interesante es observar cómo el deseo de control aparece en pequeños detalles. Esperar más tiempo para responder, analizar quién escribe primero, medir el nivel de interés del otro como si fuera una negociación silenciosa. Pero las relaciones no funcionan como un sistema de control, funcionan como un sistema emocional. Y cuando el ego entra en juego, ese sistema se vuelve rígido, menos auténtico. He visto parejas donde ambos están más preocupados por no ceder que por entenderse, y en ese punto la conexión empieza a debilitarse no por falta de amor necesariamente, sino por exceso de protección personal. Para los hombres, entender esto es importante porque permite distinguir entre actuar desde una posición consciente o actuar desde una reacción defensiva. No se trata de eliminar el ego, se trata de reconocer cuándo está tomando decisiones en lugar de la parte emocional más equilibrada. Porque en el fondo, el verdadero control en una relación no viene de dominar la situación, sino de poder actuar sin ser esclavo de la reacción emocional inmediata. 4. La interpretación del distanciamiento en la mente. La interpretación del distanciamiento en la mente dentro de una relación es uno de los procesos más complejos que he observado en la práctica terapéutica, porque no se trata únicamente de lo que está ocurriendo en el exterior, sino de cómo cada persona traduce ese cambio internamente. Cuando un hombre está en una relación y su pareja comienza a mostrarse más distante, la mente no solo registra el cambio, lo interpreta, lo amplifica y lo conecta con experiencias pasadas. He visto este patrón muchas veces. Un hombre que antes sentía estabilidad en su relación empieza a notar pequeños cambios, menos mensajes, respuestas más cortas, menos iniciativa, y de inmediato su mente intenta darle un significado. El problema es que el cerebro no siempre busca la verdad, busca coherencia emocional. Y cuando no la encuentra, empieza a construir escenarios posibles. En este punto, la relación deja de ser solo lo que está pasando entre dos personas y se convierte en una historia interna que cada uno empieza a narrarse a sí mismo. Por ejemplo, he trabajado con hombres en relaciones estables que al notar un cambio en el comportamiento de su pareja no preguntan directamente qué está ocurriendo, sino que empiezan a observar y analizar en silencio. Esa observación constante puede generar una distorsión emocional donde cada pequeño detalle parece más grande de lo que realmente es. Un retraso en la respuesta se convierte en una señal, un cambio en el tono se convierte en una alerta y la ausencia de iniciativa se convierte en una conclusión prematura. Lo importante aquí es entender que la mente no interpreta el distanciamiento de forma neutra, lo interpreta a través de filtros emocionales personales. Si alguien ha vivido rechazo en el pasado, es más probable que asocie el distanciamiento con abandono.
Si alguien ha tenido experiencias de inestabilidad emocional, puede interpretar el mismo comportamiento como pérdida de interés, y si alguien tiene una alta necesidad de seguridad, puede comenzar a sentir ansiedad rápidamente en una relación que todavía no está en peligro real. En terapia, explico que este proceso no es consciente la mayoría de las veces. La persona no decide sobrepensar, simplemente empieza a llenar los espacios vacíos con significado, y ese significado puede ser correcto o completamente incorrecto. He visto hombres en relaciones donde todo estaba bien, pero su interpretación del distanciamiento los llevó a actuar de forma impulsiva, creando tensión donde no la había. También he visto el caso contrario, donde el distanciamiento era real, pero la persona tardó demasiado en reconocerlo porque su mente lo minimizaba para evitar el malestar emocional. Lo que esto nos enseña es que la interpretación interna puede ser tan poderosa como la realidad externa. Y cuando ambas no están alineadas, aparece la confusión emocional. Para los hombres, aprender a distinguir entre percepción e interpretación es clave, porque no todo lo que se siente como distanciamiento necesariamente lo es en términos reales. A veces es solo una fase, a veces es un cambio natural en el ritmo de la relación, y otras veces sí es una señal importante. Pero sin claridad, la mente siempre va a asumir primero lo peor. Por eso, este punto en la dinámica de una relación es tan delicado, porque es donde la imaginación empieza a competir con la realidad. Y dependiendo de cómo se maneje, puede fortalecer la relación o crear una distancia que antes no existía. 5. El impulso de reconectar o probar señales. El impulso de reconectar o buscar señales es una de las respuestas más inmediatas que observo en hombres cuando sienten que algo cambia en su relación. No es simplemente querer hablar, es una reacción emocional automática a la incertidumbre. En la práctica terapéutica he visto que cuando un hombre nota distancia en su relación, el sistema emocional entra en modo de búsqueda. Esto significa que empieza a intentar recuperar información de cualquier forma posible. Revisa el último mensaje que envió, analiza si hubo algo diferente en la conversación, espera una señal que confirme que todo sigue igual. Y aquí es donde empieza un ciclo importante. En lugar de aceptar la incertidumbre, la mente intenta eliminarla a través de acción. He acompañado a hombres en relaciones donde este impulso se vuelve tan fuerte que no pueden esperar. Sienten la necesidad de escribir, de preguntar, de comprobar si todavía hay conexión. Pero lo interesante es que ese impulso no siempre viene del amor en sí, sino del malestar que produce la falta de respuesta emocional clara. Cuando estás en una relación y la dinámica cambia, el cerebro interpreta ese cambio como una posible pérdida, aunque no haya evidencia concreta de ello. Y ante una posible pérdida, el sistema emocional activa conductas de acercamiento. Es lo mismo que ocurre cuando alguien en una relación siente que la otra persona se está alejando. Aparece la necesidad de reconectar de inmediato. He visto casos donde un hombre, después de notar un pequeño cambio en la comunicación con su pareja, empieza a enviar mensajes adicionales no porque haya un problema real confirmado, sino porque necesita validar que la conexión sigue ahí. Este comportamiento puede intensificarse rápidamente, especialmente si la persona tiene un estilo de apego más ansioso o si ha vivido experiencias previas de desconexión emocional. Lo que es importante entender aquí es que este impulso no es lógico, es emocional. No pasa por un análisis consciente, simplemente aparece como una urgencia interna. Y esa urgencia puede llevar a interpretar cualquier pequeña señal como una oportunidad de reconexión. Un mensaje corto se vuelve una esperanza. Una respuesta tardía se convierte en una excusa para insistir. Un emoji o una palabra amable se interpreta como una apertura. En terapia, siempre explico que este es el momento donde la mente empieza a confundir señales con certezas. El problema no es querer reconectar. El problema es la urgencia con la que se busca hacerlo. Porque cuando la urgencia toma el control, la persona deja de observar la realidad de la relación y empieza a actuar desde la ansiedad de perderla. He visto relaciones donde este patrón crea una dinámica desigual, donde una parte persigue claridad constantemente mientras la otra percibe presión.
Y esa presión puede cambiar la forma en la que la relación evoluciona. Lo educativo aquí para los hombres es aprender a reconocer el impulso sin obedecerlo automáticamente. Entender que sentir la necesidad de reconectar no siempre significa que haya una acción inmediata que tomar. A veces, ese impulso es solo una señal del sistema emocional tratando de recuperar estabilidad interna. Y cuando se aprende a observarlo sin reaccionar de forma impulsiva, se empieza a desarrollar una forma mucho más consciente de manejar la relación, donde las decisiones no nacen de la ansiedad, sino de la claridad. 6. El orgullo como mecanismo de protección emocional. El orgullo como mecanismo de protección emocional es uno de los factores más malinterpretados dentro de una relación, especialmente cuando hablamos de cómo reacciona un hombre al sentir distancia o cambio en su pareja. En la práctica terapéutica he visto repetidamente que el orgullo no es simplemente una actitud de superioridad o indiferencia, sino una respuesta emocional que intenta proteger la autoestima cuando existe la posibilidad de sentirse rechazado o ignorado. En una relación, cuando un hombre percibe que su pareja se está alejando, el orgullo puede activarse como una forma de defensa silenciosa. No siempre se nota de forma evidente. A veces se manifiesta como no voy a escribir primero, voy a esperar a ver si ella me busca o no voy a mostrar que me afecta. Pero detrás de esas decisiones no siempre hay frialdad, muchas veces hay vulnerabilidad no expresada. He trabajado con hombres que están en relaciones donde sienten una conexión real, pero cuando aparece la incertidumbre, el orgullo empieza a tomar decisiones por ellos. Y lo interesante es que este mecanismo no busca dañar la relación, busca evitar el dolor de sentirse emocionalmente expuesto. En terapia, explico que el orgullo aparece con más fuerza cuando la persona siente que no tiene control sobre la situación emocional. En ese momento, la mente intenta recuperar equilibrio interno, evitando conductas que puedan interpretarse como debilidad. Por ejemplo, un hombre en una relación puede sentir la necesidad de hablar, de aclarar las cosas, de reconectar, pero al mismo tiempo su orgullo le impide dar el primer paso porque interpreta ese gesto como una posible pérdida de valor personal. Este conflicto interno genera tensión, porque la emoción empuja hacia la conexión, pero el orgullo empuja hacia la distancia. He visto este patrón muchas veces. Dos personas que en realidad quieren acercarse, pero ninguno quiere ser el primero en ceder, no por falta de amor, sino por protección emocional. Y aquí es donde muchas relaciones empiezan a enfriarse sin que haya una causa clara. El orgullo, cuando no se reconoce, puede crear silencios prolongados, malentendidos y distancias que no reflejan lo que realmente siente cada persona. Lo más importante que los hombres deben entender es que el orgullo no siempre es fortaleza, a veces es miedo disfrazado de control, miedo a no ser valorado, miedo a ser ignorado, miedo a no tener el mismo nivel de importancia en la relación. Y ese miedo, cuando no se procesa de forma consciente, se convierte en decisiones que priorizan la protección del ego sobre la conexión emocional. En muchos casos, he visto relaciones donde ambos sienten lo mismo, pero ninguno actúa porque ambos están esperando que el otro rompa el silencio primero. Y ese tipo de dinámica no se basa en amor o desinterés, se basa en orgullo mutuo. Lo educativo aquí es aprender a reconocer cuándo el orgullo está tomando el control de las decisiones emocionales. Porque cuando un hombre es capaz de identificar ese momento, puede elegir actuar desde claridad en lugar de reacción defensiva. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la forma en que se desarrolla una relación. 7. El cambio interno que el silencio puede provocar. El cambio interno que el silencio puede provocar dentro de una relación es probablemente uno de los procesos más profundos y menos comprendidos que he observado en la terapia de pareja. Cuando un hombre está en una relación y de repente el contacto cambia, no solo ocurre una reacción externa como dejar de escribir o esperar respuestas, sino que empieza un proceso interno mucho más silencioso y complejo.
En muchas sesiones he visto cómo ese silencio externo comienza a modificar la forma en que la persona se percibe a sí misma dentro de la relación. Ya no se trata solo de qué está haciendo ella, sino de qué significa esto para mí dentro de esta conexión. Y ahí es donde empieza el cambio interno. El cerebro humano no está diseñado para quedarse en incertidumbre por mucho tiempo, especialmente cuando hay un vínculo emocional involucrado. Entonces, cuando el silencio aparece, la mente empieza a reorganizar la percepción de la relación. He trabajado con hombres en relaciones donde inicialmente todo parecía estable, pero tras un periodo de menor comunicación, comenzaron a cuestionarse no solo la relación, sino también su propio valor dentro de ella. Esto es importante entenderlo. El silencio no solo afecta la dinámica entre dos personas, también puede afectar la identidad emocional de quien lo experimenta. Empiezan pensamientos como, quizás ya no soy tan importante, quizás algo cambió en mí, o quizás la relación no era lo que pensaba. Estos pensamientos no siempre reflejan la realidad, pero sí reflejan el impacto interno del cambio emocional. En terapia, explico que este es el punto donde la relación deja de ser externa y se vuelve interna. Es decir, la persona ya no solo está viviendo la relación con su pareja, sino también una versión mental de la relación dentro de su propia mente. Y esa versión puede empezar a separarse de la realidad si no se gestiona correctamente. He visto casos donde hombres en relaciones saludables comienzan a experimentar inseguridad simplemente porque el ritmo de comunicación cambió, no porque haya un problema real. Y esa inseguridad empieza a influir en su comportamiento, en su tono, en su paciencia, incluso en su forma de interpretar cada interacción. Lo más interesante es que este cambio interno no siempre es negativo. En algunos casos, el silencio también puede generar reflexión, madurez emocional y una mejor comprensión de la relación. Puede hacer que una persona observe cómo reacciona bajo presión emocional, cómo maneja la incertidumbre y qué tanto depende de la validación externa para sentirse seguro dentro del vínculo. Pero cuando no hay conciencia de este proceso, el silencio puede convertirse en un espacio donde crecen las dudas más que la claridad. Y esas dudas, si no se gestionan, pueden empezar a influir en decisiones importantes dentro de la relación. Por eso, en mi experiencia, siempre enfatizo que lo que ocurre internamente durante estos periodos es tan importante como lo que ocurre externamente entre la pareja. Porque una relación no solo se construye en la comunicación directa, también se construye en cómo cada persona procesa lo que no se dice. Y el silencio, dependiendo de cómo se interprete internamente, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento o en el inicio de una desconexión emocional progresiva. En conclusión, cuando una mujer experimenta un cambio repentino en la comunicación, las reacciones que pueden aparecer suelen estar menos relacionadas con estrategias y más con procesos emocionales humanos. A lo largo de este video hemos visto cómo el silencio puede generar confusión, activar el orgullo, despertar la necesidad de encontrar respuestas y provocar cambios internos profundos. Lo más importante para cualquier hombre es comprender que no todas las reacciones significan lo mismo y que cada persona interpreta la distancia según sus experiencias y emociones. La verdadera ventaja no está en adivinar lo que piensa alguien, sino en entender cómo funcionan las dinámicas emocionales dentro de una relación.